Y sobre esa hora, que era aproximadamente eso, las 10 menos cuarto de la noche, pues de pronto se puso el cielo rojo, completamente rojo. Y bueno, un ruido, el mar parecía que se iba a salir por completo, y un ruido de cristales. La mañana del 18 de agosto, Cádiz amaneció como cualquier otro día del verano de la posguerra. Las elevadas temperaturas, las dificultades de todo tipo y el racionamiento eran llevadas con resignación y simpatía por la población. La velada de Los Ángeles acababa de terminar con la fiesta de la prensa. Bonet de San Pedro y Antonio Machín cantaban sus boleros en el Cortijo de los Rosales. Habían finalizado las carreras de caballos en la playa y ya se anunciaban en el Falla, para final de agosto, Rigoletto, el Barbero de Sevilla, Tosca y La Bohème. A pesar de las estrecheces, los gaditanos animaban la canícula, como se decía entonces. El Club Náutico organizaba sus regatas de verano. En la Plaza de Toros alternaba el cine de verano, las veladas de boxeo y la fiesta nacional. El día 24 estaban anunciados Pepe Luis Vázquez y Antonio Bienvenida. En la vecina plaza de El Puerto se anunciaba el diestro más famoso de la época, Manolete, muerto 11 días después. En ese momento yo hacía prepararme para ir a cenar, para después a trabajar en el Cortijo de los Rosales era. Mientras me estaba colgando los zapatos, sentimos una explosión horrorosa. Y yo estando sentado en la cama, arreglándome los zapatos, como he dicho antes, me desplazó, me pegué de cabeza a la pared de enfrente a la cama de la habitación. Estaba Machín. Machín creo que se marchó enseguida, pero yo me quedé para ayudar a la emisora de Cádiz, con el director era Montesino, de las familias que no estaban en Cádiz, pero que sí que tenían familiares en ella, para saber si estaban buenos, si había algún muerto. Estos 2 días así a todas horas, y todos los que podíamos ayudar, ayudábamos, recogiendo la dirección y los nombres y pasarlos al micro. El día anterior se había celebrado la Vuelta Ciclista Sevilla-Cádiz-Sevilla. Las carteleras reflejaban lo más famoso del cine de Hollywood: Humphrey Bogart, Barbara Stanwyck, Charles Boyer, Johnny Weissmuller y hasta Jorge Negrete. Películas como El último refugio, Tarzán y su hijo, Una gran señora, Otra vez juntos y Me he de comer esa tuna eran el lugar para el sueño que proporcionaba el séptimo arte. Los 3 cines de verano, el Avenida, entonces en la Plaza de Toros, el Delicias y el Bahía, eran el principal atractivo de la noche. La ausencia de la televisión y el amplio foro de los cines concentraban en las salas a muchos gaditanos. El racionamiento imponía el contacto con la realidad. La comisaría de abastecimiento informaba a la población de los cupones y los productos a disposición de los gaditanos: aceite, azúcar, patatas, chocolate, garbanzos o leche condensada para los niños con los precios oficiales. Desde las 5,60 el litro de aceite, 1,40 el kilo de patatas, 6,50 el kilo de azúcar, hasta las 36 pesetas el kilo de café. El extraperlo era la válvula de escape para los pudientes o para quien se agenciase algunos reales. Las penurias de la posguerra se dejaban notar en los anuncios del Diario de Cádiz: elixires, tónicos, jarabe de hipofosfitos y agua de Mondariz, bragueros, cafiaspirina, basano contra el mareo y los dolores, fortamin reconstituyente, etc. El diario costaba 50 céntimos.
falta de televisión, la radio era el electrodoméstico en torno a la cual giraba la vida cotidiana. Los partes de Radio Nacional, las radionovelas, Bobby de Glané y la incipiente publicidad, como la del Colacao, eran los sonidos habituales de las casas gaditanas. Radio Cádiz llevaba por entonces una campaña contra los tranvías por considerarlos inseguros. Las múltiples cualidades de este producto sin par es el Colacao, desayuno. Eran tiempos en blanco y negro, una sociedad que empezaba a enterarse de que la India se independizaba del Imperio Británico, del comienzo del conflicto árabe-israelí, de los ajustes políticos que conformarían el llamado, años después, telón de acero. También lo toman los bueyes. Las noticias de la prensa local abundaban en información internacional. La política española se reducía a las andanzas de Franco por aquellos días en San Sebastián. Curiosamente, en Gran Bretaña se acababa de producir un cambio histórico, con la victoria de los laboristas de Clement Attlee frente a los conservadores de Winston Churchill. Colacao, Colacao. De las dificultades de la España de la época da idea la importancia de la fiesta de la flor contra la tuberculosis. Enfermedad hoy casi desaparecida. En los astilleros de Echevarrieta y Larrinaga trabajaban 2.500 obreros. En sus diques estaba en construcción el buque escuela Juan de Austria, que tiempo después se vendería a Chile y se convertiría en el Esmeralda, gemelo del Juan Sebastián Elcano. La playa era la principal actividad del verano. El domingo día 10 habían visitado la ciudad 15.000 turistas. La noche del 18 de agosto, gran número de gaditanos estaban en los cines o en los paseos, lo que terminaría por convertirse en una verdadera suerte. A las 10 menos cuarto, al comienzo de la sesión en los cines, durante el cambio de turno en los astilleros, la luz eléctrica sufrió un repentino corte. El cielo comenzó a iluminarse de manera paulatina, como si la naturaleza invirtiese su ritmo y comenzase un insólito amanecer. El cielo empezó a ponerse naranja y de ahí pasó al rojo. Durante varios segundos se escuchó una extraordinaria explosión seguida del ruido de cristales. Comenzaron los gritos de socorro y lamento entre la oscuridad y el desconcierto. Para muchos gaditanos empezaba el fin del mundo. Entonces comenzó el caos. Acababa de explotar la base de defensa submarina o depósito de torpedos, donde se guardaba una partida de minas soviéticas capturadas en la guerra civil. No se sabe con certeza lo que provocó la catástrofe. Al cabo de 50 años, la falta de una versión oficial y de una investigación rigurosa hace que se desconozca con rigor el motivo. Esta ausencia de datos oficiales ha provocado todo tipo de versiones. Una espoleta, la exudación de las minas, un golpe casual, unos chatarreros, el efecto del calor. Los expertos no se ponen de acuerdo. Ni siquiera se descarta un sabotaje provocado por alguna fuerza clandestina de oposición al régimen. Los ciudadanos abandonaron corriendo los cines y sus casas. Numerosos edificios se derrumbaron. La onda expansiva asoló todo el barrio de San Severiano y los astilleros, los edificios de la barriada España, los chalés de Bahía Blanca, el campo de la Mirandilla, los cuarteles, la casa cuna y el sanatorio Madre de Dios. Las murallas de las puertas de tierra, que durante siglos defendieron la ciudad de los ataques del invasor, prestaron un último servicio al desviar la onda expansiva y salvar al casco antiguo. Aún así, el Falla, la guardería municipal y la catedral sufrieron importantes desperfectos. Las macizas puertas del principal templo de la ciudad se abombaron, como si un cíclope las hubiese golpeado. En torno a la base de defensa submarina
Se sucedieron escenas de pánico y desolación. En la casa cuna, muchos niños y hermanas de la caridad murieron con la deflagración. Los edificios de los alrededores fueron la sepultura de familias enteras. La mayoría de los ciudadanos se fueron a la playa y a las plazas. En la ciudad se corrió la voz de que se avecinaba una segunda explosión. En la playa se sucedían escenas sacadas de los libros del Apocalipsis. La confusión reinaba en todas partes. Las autoridades y el miedo mantuvieron a las gentes en la playa hasta altas horas de la madrugada. En medio de la desesperación se produjeron también notables escenas de heroísmo. El capitán de fragata, Peri Junquera, con un grupo de marineros, consiguió neutralizar el peligro de una segunda explosión. Décadas después, la ciudad se lo agradeció con un sentido homenaje. En 1977, el almirante Peri Junquera prestaría un último servicio, cuando aceptó ser ministro de Marina en medio de la crisis por la legalización del Partido Comunista. No quiso apuntarse en nada, o sea, esperó, no sé, lo que tuviera que pasar, pero cuando todo el proceso del juicio contradictorio a la laureada, pues quizá fue cuando menos habló mi padre. O sea, la modestia la llevaba unida a la decisión y al valor. Y evidentemente fue un héroe. Nadie lo puede poner en duda. Está ahí, que hubo riesgo de una segunda explosión. Ella estaba muy enfermo, no pudo ir a recoger el título de hijo adoptivo, tuve yo el honor de recogerlo en su nombre, pero cuando se lo llevé, realmente fue uno de los momentos más, yo creo, de mayor satisfacción de su vida. Al capitán Peri Junquera se le concede valor distinguido y no valor heroico. Sin embargo, yo que soy militar, y en la hoja de servicio también no se valora solo el valor, se valora una cosa muy importante para un militar, las dotes de mando. Y él demostró aquella noche que electrizó a aquellos marineros, porque los marineros a él no lo conocían, no eran de su barco, eran unos marineros que se lo encuentra allí y cuya su supervivencia era salir corriendo y ponerse lo más lejos posible de aquellas minas. Y él, sin embargo, consigue mantenerlos con él. La segunda explosión, vuelvo a insistir y repito hasta la saciedad de que no se pudo haber producido. Las minas aquellas que estaban de la Marcén, que quedaron, estaban completamente, solamente se componía del boyarín, de la boyarín con el cuerno percutor, con sus fundas roscadas y con el carro sin peligro a ninguno en absoluto. Nosotros nos fuimos a pasear y estábamos en el Paseo de Ovejas mirando desde fuera. Digo, mira, esta película la he visto yo, estaba diciéndole yo. Y en ese momento es cuando vimos como si fuera un relámpago y a continuación la explosión. Digo, madre mía, ¿esto qué es? Pues como entonces se hablaba de la bomba atómica y todo eso, digo, esto parece una bomba atómica. Porque aquello, la gente salió unos por tierra, aquello fue un desastre en ese momento. Pero la explosión fue muy grande. Y aquello se iluminó todo lo que era Cádiz se iluminó. Y entonces dijimos, bueno, pues esto, amigo, es plan de irnos a la base, porque no sabemos lo que ha pasado. Nosotros no sabíamos ni que de allí, ni mucho menos. Y cuando más cerca estábamos de allí, más daño veíamos. Y cuando llegamos allí, claro, entonces nos dimos cuenta que estaba allí. Oímos que nos llamaban, marineros, marineros. Y nos acercamos y dice, soy el capitán del Calvo Sotelo. Y es cuando nos dijo que ese fuego había que apagarlo, que aquellas minas estaban a punto de explotar. Y es cuando nos pusimos ya, nos pidió mantas y cubos de agua. Pero en estos momentos, ahora de noche todo hecho un solar como estaba aquello, todo derrumbado, ¿dónde íbamos a sacar eso? Pues con piedras, con tierra, como sea. Y allí estuvimos lo menos 20 minutos, lo menos, o media hora. Nos metimos, cuando iba apagándose más para abajo, hasta apagarlo. En el primer momento sí, en el primer momento pensé, madre mía, tenía que desaparecer de aquí, encontrarme en Valencia en este momento. Pero luego, eso fue el primer momento. Pero luego ya te metes ya en el poleo este.
ya no te das cuenta ya. En Puntales, a las Avanzas, estuvimos allí, pues no sé lo que estaríamos, 30, 40 o 50 días, no me acuerdo, los días no me acuerdo. Me acuerdo que sí, fue cuando mataron a Manolete. En ese tiempo que estuvimos allí fue cuando mató Manolete. Y por cierto, hubo en esos días un partido que jugó Bélgica contra España y ganó España también, de eso también me acuerdo. Cádiz está muy bien hecho lo que ha hecho, pero es que la Armada también debía tener pues algo, porque fuimos nosotros los que salvamos, lo otro que hubiera sido una segunda explotación. Si eso está un poquitín más cerca, Cádiz no queda ni el apuntador. El 18 de agosto estaba de semana, estaba actuando de servicio y estaba pues con las botas puestas. Me dieron la orden de que me fuera hacia Puerta Tierra con todos los soldados, con su armamento y en plan militar de cosas muy serias. Nos fuimos acercando y lo único que veíamos era pues, que no había luz y una gran desolación y la gente chillando y la gente pues saliendo de un lado para otro sin saber a lo que era, porque allí todo era el qué había pasado y qué era. Y nos cogía todos muy sobrecogidos. Y ya empezamos a meternos por unas calles de barrios severianos y veíamos que estaba todo derrumbado. Como yo actuaba como oficial y además era médico, pues tenía que actuar por todos los sitios donde llamaba para hacer actuación doble, de médico y de militar. Y aquello era sobrecogedor, pues me encontraba con muchísimos heridos y yo veía ya que había fallecimientos y fuimos acercándonos a la parte que por lo visto era la más peligrosa, que en aquel momento yo no me daba cuenta, porque yo no sabía de dónde había salido la explosión, ni de dónde había salido aquel fuego tan grande, sino solamente lo que estábamos encontrándonos, que no podíamos seguir adelante. El capellán nos hizo poner a los 30 hombres de rodillas y nos dio la absolución diciendo: ego vos absolvo in articulo mortis in nomine Pater Filii et Spiritus Santo. Bueno, aquello no puedo imaginar el susto que nos llevamos, porque dijimos, bueno, este tío nos ve muertos. En aquel momento nos pegó un petardazo delante impresionante, pegó un salto, me tiré al suelo de un bulto, me metí detrás del bulto y aquel bulto empezó a sacudirse con la metralla que le pegaba al bulto, y cuando acabó de sacudir levanté la cabeza y era un burro que estaba muerto. O sea, a mí me salvó la vida un burro, lo tengo que decir, que no todo el mundo puede decir que le haya salvado la vida a un burro, ¿no? Y el teniente de navío que venía con nosotros nos dijo que teníamos que ir a limpiar aquello para que no estallaran las otras minas. Es que había peligro de que estallara en cualquier momento, pero bueno, en aquel momento había que hacer lo que fuera, ¿no? Y nos dio una lección de serenidad que no olvidaré nunca en la vida. Se sentó encima de una de las minas. Las minas se deberían tener entre 1,20 metro y 1,50 metro de diámetro, no eran juguetes, eran elementos grandes. Se sentó encima de una de las minas, se sacó un cigarrillo, lo encendió con una cerilla rascando la mina y dijo: como veis, aquí no pasa nada, tranquilos y vamos a despejar esto. Y estuvimos trabajando otras 12 horas sin interrupción hasta que conseguimos despejar del todo aquello. Todo el mundo echó a correr. Y yo no corrí porque dijo, lo que sea ya has potado. Y yo no me eché a correr porque tú vas en el y digo, que sea ya has potado, ya ha pasado. Pero entonces sucedió otra explosión que creo que fue los alcineros de Chavarría o Chavarrieta, que explotaron. Y entonces sí, cuando hubo segunda explosión, yo me eché a correr porque digo, si hay 2 puede haber 5. Que allí cumplimos con nuestro deber. Yo creo que los verdaderos héroes son los habitantes de Cádiz que sabieron sacar la ciudad de sus cenizas. Yo creo que estos son los auténticos héroes, porque lo que hicimos nosotros allí, pues yo creo que ha habido mucha gente que lo habría hecho. Y las minas rusas de carga iniciadora, en lugar de elevar explosivo, creo que elevaban un líquido o algo por estilo. Y dicen que si este líquido, que lo estaban analizando en el laboratorio en San Fernando, si este líquido se descompuso y esto hizo la explosión.
caso es que esto está muy oscuro y en aquellos tiempos era muy difícil aclarar las cosas. Un compañero que era gallego, por cierto, era muy brutote el tío, pero se jugó la vida para sacar a un crío que había quedado partido por la mitad. El desastre y la desolación se adueñaron de la ciudad. Sin luz, sin agua, sin teléfono, sin tren, los gaditanos pensaron que había llegado su hora. Los barcos surtos en el puerto lanzaron repetidas señales de socorro. La calamidad recorría las calles de la ciudad. El ruido de los cristales, gente pidiendo socorro, buscando amigos o familiares, y otros, presa del pánico o el terror, bajo la más absoluta oscuridad. En medio del tedio de posguerra, la desesperación hizo escala en Cádiz. Los auxilios fueron llegando lentamente. Poblaciones vecinas, alertadas por las emisoras de radio, comenzaron a enviar medicinas, alimentos y personal sanitario. En aquellos momentos, Radio Jerez fue el único vínculo de la ciudad con el resto del mundo. Ya luego en casa, gracias a una radio galena, pude conectar con Radio Jerez, emisora en la que un locutor muy aconjugado repetía otra vez que Cádiz había sufrido una tremenda explosión, que un barrio entero había desaparecido y que se debía una segunda que podía destruir toda la ciudad. Claro, supongo yo que mucha gente también, por este caos y otro, pues fue informándose y verdaderamente sentía un temor enorme en la ciudad. Me llegué por juicio también porque me habían hablado a la playa Victoria, donde pude ver cómo muchos sacerdotes habían habilitado las garitas, ¿verdad? Y confesaban, había unas colas tremendas, tanto de mujeres como de hombres, estaban confesando, temerosos de que aquella fuera su última noche de vida, ¿no? Prácticamente casi todo Cádiz se lo de nuevo, con fondos destinados al fin por el gobierno, con toda generosidad, ¿no? Y se hicieron muchísimas obras, muchas restauraciones de edificios, se construyeron muchísimas viviendas muy baratas para todo aquello que habían perdido. O sea, en esto sí respondió el gobierno, ¿no? Pero para reparar un daño terrible, ¿no? Eso en cierto modo facilitó también, que ya existía en la mente, es que el proyecto como por caso del puente de la bahía se pudiera llevar a cabo. Y la playa era, vamos, un hervidero de gente, porque todo, incluso Cádiz, yo creo que desde las puertas de Cádiz para adentro se habían salido para allá, vamos. No veía lo que fue. La gente era como los mexicanos se ponen con capillitas hechas con vela encendida a la Virgen y con estampas pegadas por todos lados y con vela encendida y con los curas rezando el rosario y la gente arrodillada con los brazos en cruz, porque creían que era que había sido el fin del mundo, vamos, algo así más o menos, ¿no? Era el principio del fin del mundo. Además había gente muy herida en la playa, ¿no? Porque no sabían ni de dónde estaban los médicos, había algunos médicos que estaban en la playa y que auxiliaban, pero claro es que no tenían nada, que podían ayudar con vendas y con las pocas vendas que me acuerdo. Yo creo que incluso mi madre cogió sábanas para hacerla, estaba muy acostumbrada porque había sido enfermera cuando la guerra, y entonces pues la rajaron y hicieron vendas para lo que podían auxiliar, vamos. Pero había gente, yo creo que incluso se murieron algunos de la playa, vamos. Que era un espectáculo lamentable, ¿no? Hospitales y albergues fueron usados para dar cobijo a damnificados y heridos. Una ciudad de tiendas de campaña se instaló primero en el Campo de las Balas y después en San Severiano, mientras se construían los nuevos edificios que cobijasen a las gentes que quedaron sin hogar. Se vieron afectados o destruidos 500 edificios y más de 2.000 sufrieron daños. Oficialmente hubo 152 muertos y 5.000 heridos, cifra que casi nadie acepta como buena, dada la magnitud de la catástrofe y del deseo de la administración de entonces por maquillar su alcance.
Pero a nosotros llegaban las específicas de la especialidad de ginecología. Vimos una cantidad de abortos tremendos, como están las gráficas reflejadas. Tuvimos una cantidad de partos prematuros inmediatos, se llenó la sala de partos prematuros con niños muertos algunos. Y entre ellos hubo un hecho curiosísimo, y es que uno de los niños muertos tenía la huella como de una barra de hierro o una barra pesada que le había dado en el vientre a la madre y había dejado una huella en el niño que estaba muerto. Había mujeres que, estando muy lejos de la explosión, habían sufrido tal susto que al recordar la explosión se trastornaba la regla. En cambio, las que estaban cerca lo que habían sufrido eran heridas y demás. Pero había una cosa que habían sufrido todas, y era que todas las mujeres, con motivo de la explosión, habían tenido una gran hemorragia. Sí calculo que más de 10.000 enfermos se curaron en el hospital de Mora, desde luego. Hubo quien dice que llegó a 30.000, yo no lo sé. Él estaba allí esperando, ¿sabes? Esperando como que lo vieran. Pero por lo visto el pobre hombre no pudo esperar más. Y se me acercó a mí, mire usted, yo veo cómo usted está aquí verdaderamente atosigado con todo esto, pero quiero que me vea este dolor, porque esto va aumentando por momentos. No sé si me desmayaré de tanto dolor. Y se desmayó cuando se abrió el cinturón y salió parte del paquete intestinal. Trabajaba en el hospital porque me gané la plaza por posesión de jefe del servicio de hematología y hemoterapia, y ubicado en el hospital de Mora, pero en el sótano. Aquello no era lo más conveniente, pero era lo único posible. Yo salí de mi casa para 10 minutos y volví a los 5 días. Me encontré el hospital todo lleno de gente, coches llegando cargados de heridos. Cuando llevaba un dedo de sangre metido, esto es quizás 30 centímetros, empezó a dar una cantidad de gritos enorme, inhumano, porque aquello no eran gritos humanos, aquello eran de fiera, enorme, de escándalo. Rápidamente quitamos aquello. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, qué lío! Bueno, total, la chica empezó a mejorarse, ya no gritaba, porque estuvo un cuarto de hora pegando gritos. Que me muero, que me muero, que me muero. Que no, mujer, ¿qué tal? Se calman los gritos y le sube la temperatura a 42 grados. Pero todo eso en un cuarto de hora. Vaya por Dios, ¿qué habrá pasado? Esta olla sangre, esta sangre que me ha metido a la pata. Pero vamos, yo responsabilidad no creo que tenga, puesto que ha venido directamente del jefe de sanidad. Entonces concebí una barbaridad, pero que no me arrepiento de haberla hecho, y es que con mi enfermera y el médico de guardia del hospital nos encerramos en la habitación del médico de guardia y coloqué la sangre en condiciones de inyectármela yo, y me inyectó la misma cantidad de sangre, la misma cantidad que la que yo le había inyectado a la chica esta que le había provocado aquello, cuando llevaba quizás menos de 30 centímetros. Muy poco. Me entró una cosa extraña, de tal manera que entonces vi la verdad, esa sangre está envenenada. Me estoy muriendo. Y gritaba yo como nadie. Yo ardía de fiebre. No me podía medir la fiebre porque los termómetros que usaba no tenían 43. Solo podían medir 42 grados de temperatura. Y así toda la noche acurrucadito. ¿Pasé?
tenía yo en la mesilla de noche, al lado mío, en la cama, una radio, y allí me entero que Manolete ha muerto. Que Manolete ha muerto cuando estaban haciendo una transfusión de sangre. Y yo salté, sin saber por qué, salté y grité: ha muerto por lo que a mí me ocurrió. Es la misma sangre la que le pusieron a Manolete, entonces no sabía yo más que era sangre. La misma sangre que le han puesto a Manolete, la que por poco mato a la chica y por poco me mato yo. Esa es la causa. Últimamente me han dicho que vino de Alemania, pero entonces, en tiempo cercano a aquel desastre, decían que había venido de Noruega o Dinamarca o un país nórdico en que no teníamos ni idea. No recibí la menor información de todo lo que ocurrió. Y me encontré con que la monjita me dice: don Salvador, este se muere, ponga usted una inyección de morfina que inmediatamente le vamos a hacer aquí una reamputación, pero rápida, porque el miembro lo tenía prácticamente colgando. No hicimos más que una amputación que se llama enzalcisión, que entonces el muñón queda solamente para un segundo tiempo. Y digo: tráigase el poco instrumental que yo necesito, usted lo sabe, y una vela, hermano, y una vela. Así tenemos 2 velitas, y con las 2 velitas hice una amputación en 7 minutos, justamente, el tiempo que tardé. Empecé inmediatamente a clasificar y operé el primero a don Juan de Udero, que después fue catedrático de la Facultad de Medicina. Don Juan de Udero Quevedo tenía entonces aproximadamente unos 13 o 14 años y llevaba un trozo de estaca como si fuera justamente una puñalada con la estaca en un espacio intercostal, y le asomaba un trozo de pulmón y la estaca. Inmediatamente dije: que se nos va, y empezamos, le salvamos la vida, le cerramos el pulmón, todo esto sin hacer como se hace hoy día con pulmón quieto, sino expandiéndose. Aguántamelo, sujétamelo, que no se me vaya, y le hice una sutura de pulmón después de esto. Fue el primero que salvamos, gracias a Dios, que me mantuve exclusivamente del vigor y de la razón de ser, de salvar vidas. Y la razón de aquella tan entrega total en cuerpo y alma que dimos los gaditanos. Nada más. Cuando yo bajé, que claro, tuve que subir y bajar, porque además no teníamos ascensor entonces para la comunidad, y al bajar entraban por las puertas del hospital, como cuentan, entra una avalancha de agua, así entraban los heridos. Ni al médico si traían material, claro, porque ya se suponía que en un hospital para una cosa así no hay material. Lo tuvimos porque contra el edificio tuvo ese error, porque Dios lo permitiría, porque me engaste a mí pasar por ellos en el hospital nuestro, 3, la farmacia lo primero, el director el segundo y 3, el representante 3, y 10 mesas allí, y que en todas vean 3 piezas y no nos manden 300. Eso fue el 18 por la mañana, a las 8 de la mañana. Y a las 10 de la noche fue la explosión. Gracias a eso tuvimos gasa, y cuando vimos cómo estaba el patio de sangre, Dios mío, dice la hermana siguiente: por favor, los mozos, con los que necesiten para las ambulancias, que cojan los primeros. Pero bueno, los que no necesiten ambulancias, a ver si hacen un cordón, porque el hospital no era de la playa, si usted no era más que cruzar, que se bajaba por la caseta del cable de Canarias, bajaban por allí y pusieron esto, y con cubo, dice no, pues se va a llenar el hospital de sal, dice: pues que esté lleno de sal, pero de sangre esto es horroroso, porque daba claro, tanto oído uno encima de otro, otros sangrando, pues. Volví a ver a los niños y estaba la superiora con otra hermana, con Sor Trinidad. Y estábamos las 3 así. Y de repente, la Sor Trinidad tuvo un poquito, pero la superiora murió de repente, enseguida, porque es que teníamos también el reloj y teníamos muchos jarrones duros de estos que son gordos, y le cayó encima, y la mató. Y la otra duró un poquito.
Y entonces yo le hablaba, pero no podía hablar porque me cayó todo encima. Y de la calle decía una mujer, pobrecita mía, tenía un niño, ¡Sor Juliana, baja a abrirme! Y decía yo, ¿cómo te bajo a abrir? Para mí, porque no perdí el sentido, ¿eh? En ningún momento perdí el sentido. 2 hermanas estaban ya en la cama. Y una decía, ¡ay, ay! Oí que decía, el marino, decía, no, a esa no, porque se le ve que está bien, porque dije, ay, y nada más. A una que está muy querido, y era yo. Entonces me sacaron, me quitaron una piedra muy gorda que tenía, toda llena de arena, toda llena de tierra. Y ay, qué dolor de mis niños ahí en la institución. Qué dolor de mis niños verlos ahí. No teníamos ropa, todo se quedó allá. La ropa puesta, no teníamos calzado lo que llevaban puesto. Ay, qué penita me daba a mí de ver mis niños. Y aquella noche triste del año 1947 hube de venir precipitadamente de Santander, donde me encontraba realizando unos reportajes, llamado angustiosamente por un marino que estaba integrado en el servicio rector y directivo de Radio Nacional de España, Federico Aznar Ardois, capitán de Infantería de Marina. Le encontré desolado. Matías, tienes que salir esta misma noche camino de Cádiz. Hay que contar todo lo que ha pasado allí. Creo que ha sido una catástrofe de lo más aparatoso que pueda imaginarse. Han explotado todas las minas, todo el material que había para la defensa subacuática de Cádiz en los astilleros. Me prepararon un coche, vine acompañado de unos cuantos señores gaditanos que eran los propietarios del coche y llegamos a Cádiz aproximadamente a las 4 de la tarde. No pudo darse por aquel tiempo un caso más vivo, más expresivo, más palpable de solidaridad entre las gentes. Las ciudades próximas enviaban a sus médicos, llevaban furgonetas y coches ocupados por médicos que estaban veraneando, muchos de ellos en la costa del puerto de Santa María, de Jerez, de la frontera, de todas las ciudades próximas a Cádiz. El gobierno ocultó las causas del desastre. En el extranjero, la BBC lo achacó a técnicos nazis, lo que provocó una dura reacción del gobierno español. Negligencia, sabotaje o manipulación, lo cierto es que la ciudad se vio afectada como nunca en su historia. El Partido Comunista dedicó un número especial del Mundo Obrero a la catástrofe. El órgano del Partido Comunista Español lo llamó Nuevo Crimen del Régimen. Radio Pirenaica dedicó también programas especiales al suceso. Para los 2 instrumentos de expresión de los comunistas españoles, el número de muertos se acercó a los 5.000. Mundo Obrero también hacía responsable del suceso a la Alemania nazi. Después de la explosión, ¿qué es lo que ocurre? Pues después de la explosión entra en una psicosis de que se veía un proyectil de pistola y todo el mundo ya, a quitar esto de en medio. Lo interesante era sacar las minas de Cádiz. Entonces se llevan a los polvorines de la Sierra de San Cristóbal. Polvorines de la Sierra de San Cristóbal que son artificiales, no son cuevas naturales, sino son las oquedades que han provocado unas canteras, que algunas que tienen casi el volumen de la Catedral de Cádiz, si no en altura, por lo menos en volumen, en metros cúbicos. Se llevan allí. Y allí se abrazan, simbólicamente, con otra munición procedente de la guerra. Porque en la Sierra de San Cristóbal, como aquí embarcaron los italianos, cuando se acabó con la intervención extranjera, las brigadas internacionales embarcan en Barcelona, los italianos embarcan en Cádiz, los alemanes se fueron en avión, porque eran muy pocos. Entonces ellos dejan todo su material de guerra aquí. Y estaban, cuando llegan las minas, están en la Sierra de San Cristóbal. This is what he said. ¡Duce! ¡Duce! ¡Viva Italia! ¡Viva el rey emperador! ¡Viva Mussolini! ¡Franco! Viva everybody, in fact. Then it's all about boys for sunny Napoli. El astillero fue uno de los lugares más afectados. Quedó casi devastado.
Murieron solo 25 operarios gracias a que la explosión se produjo en el cambio de turno. Al poco tiempo, en medio de las tareas de reconstrucción, el Estado se haría cargo de la propiedad. La explosión, lo único que hizo fue fastidiar todo el astillero, vamos, no de lo que la culpa del astillero ninguna. Entonces empezó todo lo que quería volver a reconstruir, el astillero, que las autoridades de Cádiz también se portaron muy bien ayudando al abuelo, bueno, intentando ayudar al abuelo ante el gobierno español, y que la verdad es que el gobierno español en esa época no respondió para nada, Aquí te pone que lo que quiere, que dice que rectifiquen en Radio Nacional y en toda la prensa que no fue en el astillero, sino que fueron los almacenes de la Armada que tenían allí almacenadas las minas. Y allí nos metimos los astilleros, estuvimos también rebuscando a ver si lo encontramos entre la chatarra y todo, un compañero para salvarlo. Vimos uno que estaba que era un tal que le decíamos nosotros cordobés, en los tornos rápidos, que estaba al centro de la nave de maquinaria y tenía una vigueta de los techos clavada en el pecho, estaba muerto. Un tal Carlito, que era hijo del barbero de la calle Compañía, también murió en el torno rápido. Murieron muchas criaturas, aprendices. Un rosario de dirigentes del régimen acudió a la ciudad. En primer lugar llegó el alto comisario de España en Marruecos, general Enrique Varela. Luego los ministros de Trabajo y de Obras Públicas, Girón y Fernández Ladreda. El gobernador Rodríguez de Valcárcel tuvo que regresar apresuradamente de sus vacaciones. El alcalde Sánchez Cosío se reintegró a su despacho. Estaba de baja por enfermedad. Los primeros momentos fueron de desconcierto. Pasadas unas horas, el ejército y la falange se hicieron con el control de la situación. Al año siguiente, el propio Franco visitaría la ciudad. La reconstrucción se encomendó a la Dirección General de Regiones Devastadas, con el auxilio del primer Plan de Ordenación Urbana. Con el paso de los años, la ciudad fue recobrando su normalidad. Se reconstruyeron los bloques de viviendas en la barriada España y San Severiano. Se reconstruyó el astillero. En el lugar donde estaban los depósitos están ahora las instalaciones del Instituto Hidrográfico. Unos años después se inauguró el centro que vino a sustituir a la Casa Cuna, la institución provincial gaditana, con el presidente de la Diputación, Álvaro Domecq, a la cabeza. De manera oficial, se daba así por cerrada una de las páginas más trágicas de la historia de la ciudad. Y era que allí se cortaban las tablas, tablones en tablillas, o sea, en tablas para hacer las cajas de los puertos. Y allí, como trabajábamos algunas veces de noche, otras veces de día, según daban la luz por barrio, y le dieron luz especial allí y aquello, y me llevé toda la noche cortando tabla para eso, que creo que lo hacían en una accesoria de la calle del Camporzú, ya no recuerdo de eso. Hasta que por la mañana mi padre la encontró y ya no supimos más de ella. Después sí, ya al otro día fuimos al cementerio. En el cementerio el depósito tuvimos que entrar con unos pañuelos porque allí no había forma de entrar, y la vimos allí en el suelo, que estaba por lo menos en 6 o 7 pedazos, porque ella, por lo visto, entró en el saladero, sería a las 10 menos cuarto, y a las 10 menos 20, a las 10 menos 10 pasó eso. Por lo visto a ella le cayó una viga de hierro, porque lo que cayó allí no lo vimos nosotros porque no nos dejaron llegar al saladero. Y cayó un hermano de una muchacha también, que se creyó que era la hermana la que estaba dentro, y entró y se quedó allí también, porque ella estaba hecha a lo menos en 7 pedazos. Estaba por el pecho lo tenía así, un brazo por un lado, una pierna por otro, eso, y ya pues no. Vino la explosión esta tan grande que hubo una cosa que como un viento nos cogió a todos. Yo estaba en la silla a lo menos 7 metros y me tiró para adelante.
Yo caí encima de la gente, aquel polvoreo que se formó en la Plaza Toro, un desconcierto, todo el mundo corriendo, pisándose unos con otros. En fin, no podíamos salir del suelo con las sillas, chocando con las sillas. Tengo también una herida en la pierna, que no me acordaba decirlo antes, que fue de las mismas sillas, que todavía se ha quedado aquí para la historia, ¿eh? Y bueno, pues nada, yo como pude me levanté, la gente cogerme, contando, viendo manos, viendo piernas todo en el suelo, y salí corriendo entre esa brocha de gente, casi todos, desde luego, éramos jóvenes. Y entonces, nosotros estábamos en el jardín y de pronto la explosión. Fue horrible. Chocaron todos los cables, yo me acuerdo que chocaron todos los cables de alta tensión que pasaban por encima, cayeron al suelo, empezó a arder, como era verano, árboles y hojarasca que había por ahí, por el jardín. A mí me cayeron encima, me empezó a arder el pelo y el vestido, y entonces mi hermano que estaba conmigo se abalanzó sobre mí y me apagó. Con su cuerpo me tiró al suelo y me apagó. Yo quedé pues todo por aquí roto, todo quemado, y yo me acuerdo que estaba medio desnuda, que tenía el vestidito y la brindaba debajo y estaba casi medio desnuda, pero vamos. Y entonces ya empezamos, el perro, empezamos a ir busca, oíamos gritos dentro y empezamos a escarbar. Yo me ponía de pie, con las piernas como abiertas y mi hermano por entre las piernas sujetando los escombros con la espalda, mi hermano escarbaba. Cuando ya no podía más, mi hermano cogía el puesto mío y sacamos a mi tía salió arrastrándose bien, y a mi hermana Chiqui, que luego supongo que hablará, a ella mi hermano la sacó tirando de las piernas, lo sacamos. Yo cuando me desperté estaba enterrada, que fue una sensación horrible, porque yo me di cuenta que yo no podía respirar, que tenía toda la boca esto, que no podía moverme, me saqué, escupí como pude el sitio que había la arena de la boca, las piedras, quise moverme, claro, era imposible, porque de mi casa no quedó nada, y allí abajo estaba yo. Yo no sentía ni a nadie más, ni nada, ni sentía voces, nada. Yo sé que ya que al final me sacaron mis hermanos, que quedaron fuera, que me dicen que me encontró el perro. Y claro, yo fue la noche entonces que pasé, o sea, yo no sé el tiempo que estuve enterrada. Fue desde luego bastante desagradable, muy mal. Yo no sabía qué pensar, ni qué hacer. Inmediatamente yo me encomendé a Dios, recé las oraciones y vi la cosa, pensé en mi novio, y se va apoyando, no sé ya. Entonces ya sentí al cabo del tiempo, cuánto tiempo sé que me andaban por los pies. Y es que mi hermano habían empezado a excavar, ¿no? Pues cogimos el coche, el chofer y yo, marchamos para Cádiz a cumplir las órdenes que nos dieron, a avisar a todos los que nos encontráramos, diciendo que todo el mundo se pusiera bajo de escaleras, bajo de huecos de escaleras, que fueran a las plazas, a las playas, que se desplazaran, porque posiblemente iba a haber una segunda explosión. Y el señor Varela, como gaditano, le dijo al señor ministro que eso no era una exageración. Señor ministro, usted es un cabrón. Eso es cierto. Y entonces se formó la Mara y Morena, se fueron despidiendo allí los mandos, se fueron despidiendo todo el mundo, porque aquello fue muy desagradable, se fueron cada uno para su sitio. Al poco tiempo fue destituido el señor ministro de Marina. Viene un taxi y venía un guardia municipal. Se baja del taxi el hombre y me dice, ¿usted es fotógrafo? Digo, sí señor. Me dice, ¿me haga usted el favor de venir conmigo? Digo, bueno, está bien. Pero entonces yo le hice señas a mis compañeros que me estaban esperando y dice, esos también son fotógrafos, ¿no? Digo, sí. Dice, bueno, pues que se vengan con nosotros. Efectivamente, se lo dice que nos vayamos y entonces nos coge a los 4 y yo le digo a mi novia, digo, mira, vete tú para tu casa que ya te iré yo a recoger después. Y dice el guardia, dice, no, si quiere usted la llevamos a su casa. Y digo, no, ella se va sola. Ella. Pero claro, cuando llegó a San José, torció a la derecha y nos metió en la puerta del cementerio. Y dice, bueno, pues no se bajen ustedes. Efectivamente, no nos bajamos. Pero viene después un señor y le dice, el guardia dice, mire usted, señor juez, estos son los 4 fotógrafos que usted me pidió. Aquí los tiene usted. Bueno, entonces ya nos bajamos, ya nos obligaron a bajar. Y dice, quedan ustedes bajo la jurisdicción del juzgado de instrucción. Tienen ustedes que fotografiar los cadáveres que hay ahí dentro y los que vengan. Bueno, pues nosotros no tenemos, ni nosotros tenemos aquí herramientas, ni nosotros no tenemos nada, ni nada. Dice, bueno, eso no importa. Ahora va el coche con ustedes
y se traen ustedes el equipaje, la herramienta, se traen ustedes la herramienta y se empieza a actuar. Y empezamos ya a fotografiar, que aquello era horroroso. Aquello se le quitaba a uno todo el valor que tuviera, y más todavía, de lo que había allí. Allí había... Y después cuando nos metieron con los niños de la casa cuna y las monjas allí tiradas encima de las mesas, aquello ya era el no va más. Nosotros entrábamos en el depósito con los cigarros puros encendidos, pero no los fumábamos, sino quemándolo, para que el humo nos entrara por la nariz y entonces el olor desaparecía, porque allí aquello era como cuando están baldeando, pero era con formol. Era formol, para que, claro, no oliera como... Pero el olor del formol también se las trae. Yo lo pasé muy mal. El recuerdo de la catástrofe marca de manera indeleble a toda una generación de gaditanos, la de posguerra, que supo sobrellevar la penuria de la época con la desolación de una desgracia que nunca tuvo una verdadera explicación. Para ellos sea este homenaje. No, que no vuelva. Que no vuelva a ocurrir otra vez. Que perdieron la vida muchos inocentes por negligencia. Y otros señores que si tienen culpa que Dios los haya perdonado. En fin, pasó y que los que cayeron los tenga Dios en su santa gloria.